Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? Las profes de décimo de básica, Cris, Vivi y María, les damos la cordial bienvenida a un video más de explicación de las actividades. Como hemos estado realizando responsablemente todas las actividades de acuerdo a lo que el Ministerio de Educación nos indica, para esta semana, para el día viernes 19 de junio del 2020, tenemos la semana número 14 del Plan COVID educativo número 19, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar trabajando, realizando las actividades que se nos propone. Recordando que el horario de lengua y literatura lo trabajamos lunes, martes y viernes responsablemente. Las actividades están determinadas y detalladas para 40 a 50 minutos, dependiendo de cómo usted se organice. Hay personas que realizan todas las actividades entre lunes y martes, otras que dejan para miércoles y jueves, pero el horario que nosotros les ponemos es el que debemos trabajar y de ello no lleva más tiempo que el indicado. Como les repito, entre 40 y 50 minutos, algunos que son más detallistas en cuanto a la ortografía, la escritura, la presentación, pues se demorarán un poquito más, que está muy bien. Felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo. Entonces, para esta semana ya hemos de haber escuchado para el día lunes 15 y martes 16 qué actividades tenían que realizar. Entonces, vamos a recordar que tenemos de tema conozcamos nuestros derechos y abramos caminos. Recordemos también que ya hablamos un poquito sobre deberes y derechos en unas semanas anteriores, ¿verdad? Entonces vamos a recordarlo. También para esta semana, el día viernes 19, tenemos que escribir un ensayo. Recordemos que es un ensayo, ya lo vimos también, me parece que cuando iba a iniciar esta pandemia, estábamos trabajando sobre lo que es el ensayo, cómo se estructura, qué nomás viene en el ensayo. Hemos de recordar, les invito más bien a que vayan a las semanas anteriores, ahí tenemos lo que son falacias, lo que son los argumentos, tenemos también las palabras de enlace, todo esto nos va a servir para ahora poder escribir nuestro ensayo, que no va a ser muy largo, ¿no? Va a ser un ensayo más bien cortito de lo que queremos nosotros indicar. Entonces, responsablemente, ya hemos puesto antes día lunes y día martes con letras grandes, semana número 19. Esta es la actividad número 30. Llenamos los datos con su nombre paralelo, la fecha, qué semana de contingencia es, escribo el tema y el nombre de su maestra. Entonces vamos a ir detallando qué es lo que tiene que hacer usted para esta semana, el día viernes 19 de junio del 2020. Listo. Entonces nos dice, en base al cuadro anterior, es decir, al del día martes, usted regresa al del día martes, observa, lee, mira todo lo que hizo y en base a ese cuadro dice, va a escribir en su cuaderno un ensayo, en su cuaderno o en su carpetita, en las hojitas que esté trabajando, ¿ya? Este ensayo va a ser sobre, usted va a argumentar por qué se cumplen o no los derechos humanos en su casa, en su colegio o en su barrio. Debemos recordar cuáles nomás eran los derechos humanos. Mire, en esta parte tenemos así en forma sintetizada, dice igualdad, vivienda, idioma, al trabajo, al descanso, a votar, a la justicia, a la alimentación, a una dignidad, a una familia, a la salud, etcétera. Todos esos son los derechos humanos que son eh, universales para todos, ¿no es cierto? Sin importar o sin distinción de raza, etnia, religión o creencias. Entonces, dice, voy a argumentar por qué se cumplen o no. Es decir, a ver, en mi casa sí se cumplen los derechos humanos. ¿Por qué? Porque sí tenemos un hogar, porque tenemos un nombre y una nacionalidad, porque hemos sacado una cédula, porque cuando nacimos
hemos sido reconocidos en el registro civil por un papá y una mamá, etcétera, ¿no? En el colegio porque se cumplen los derechos de igualdad, de equidad, porque hay un buen trato. En mi barrio se ve que vamos a elegir a las personas que van a ser las dignidades del barrio, las personas se acercan a sufragar, se cumple que en todas las calles de mi barrio hubo la limpieza, todos salimos a mingas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo lo que usted observe en su entorno, recuerde, en su casa, en su colegio y en su barrio, de acuerdo a su realidad, no la de la vecina, no la del primo que vive en otro lado, sino a su realidad, a su contexto. ¿Ya? Ahora, para que este ensayo sea completo, ¿qué va a poner? Va a incluir reflexiones sobre el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones. En las clases que habíamos hablado, decíamos que no solamente tenemos derechos, no por la situación de haber nacido y punto tenemos el derecho a que nos den todo, sino que con un derecho viene una obligación. Es decir, yo tengo responsabilidad sobre algo. Sí, a ver, en mi casa se cumple el derecho que tenemos todos a la salud, pero ¿cuál es mi obligación? Alimentarme bien, cuidar de mi salud, asistir periódicamente a un centro médico, donde un médico para que me den mis vacunas, etcétera, etcétera, ¿ya? Y luego dice, recuerda que el ensayo tiene 3 partes. Introducción, que va a ser un solo párrafo, el desarrollo, 5 párrafos y la conclusión, un párrafo. Recordemos que, chicos, el ensayo es un texto breve en el que se interpreta y explica un determinado tema. Usted en este caso va a explicar o el tema va, para realizarlo, va a ser los derechos humanos en su casa, en su colegio o en su barrio. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer en este ensayo? Va a tratar de informar, de exponer, ¿no es cierto? Pero esta información y exposición debe ser argumentada, es decir, ¿cómo construyo mis argumentos? Lo que yo pienso, lo que yo creo, por qué es tan bien, por qué es tan mal, qué es lo que sí se debe mantener, pero también hay cosas que debería cambiar. Entonces, escribir, ordenar las ideas, ¿ya? El objetivo de realizar un ensayo es que en cierta forma yo tenga que persuadir o convencer a las personas que van a leer mi texto de lo que yo pienso, que lo que yo puse, que mis ideas son correctas, son adecuadas. Pero para eso, como les decía, necesito construir correctamente mis ideas. Entonces, utilizo los argumentos, utilizo las palabras de enlace, utilizo, si es que quiero o creo conveniente, alguna falacia, pero que pueda convencer a la otra persona. Entonces, usted tiene que organizar en primer lugar las ideas para poder escribir su ensayo. Preguntarse, ¿qué quiero escribir? ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Quiénes de pronto van a leer mi ensayo? ¿Y qué tipo de ensayo quiero que sea? Si solamente quiero describir algo o quiero convencer a mis compañeros de que lo que yo digo está correcto, o convencer a mis profesoras que las ideas que yo puse en mi ensayo son correctas. Entonces, utilice un párrafo para la introducción, les repito, 5 párrafos para el desarrollo y un párrafo para la conclusión, que es el cierre de lo que usted está creyendo, ¿ya? Y utilizar adecuadamente todas las ideas para poder crear su ensayo. Para ello, le invito a revisar las clases anteriores en donde le hemos puesto todo lo indicado, repito, palabras de enlace, argumentos, falacias, etcétera, etcétera. Y quien no tiene acceso, pues en su texto también puede encontrar lo del ensayo desde la página 105 a la 110 para que tenga un panorama más claro de cómo debe hacer su ensayo. Entonces, responsablemente usted hace esta actividad y la guarda en su carpeta.
guárdela en su carpeta. No va a entregar tampoco nada en esta semana. Guarda responsablemente en su carpetita o en su cuaderno que esté trabajando el portafolio y más adelante las profes le indicaremos cuándo pueden entregar. Tomen en cuenta, chicos, que estamos ya terminando nuestro año escolar. Probablemente la siguiente sea la última semana de trabajo en donde ustedes habrán entregado todas las actividades para poder ponerle una nota adecuada al trabajo que ha venido realizando. Si en algún momento usted no entregó alguna actividad, comuníquese inmediatamente con la profesora de cada uno de ustedes para que le pueda ayudar, le reciba, le califique, le registre sus actividades, ya que estamos terminando el año escolar y lo importante es que usted haya entregado todo para que se le pueda, repito, asignar una nota adecuada y que pase tranquilamente al primero de bachillerato. Listo, chicos, continuemos quedándonos en casa. Recuerde que el haber pasado al semáforo amarillo no significa que vamos a estarnos paseando por los centros comerciales, etcétera, etcétera. Continuar quedándonos en casa porque aún no hemos vencido a esta enfermedad. Además, de recordar que en esta clase estamos hablando sobre los derechos humanos y que todos, absolutamente todos, tenemos los mismos derechos. Listo, chicos, muchas gracias. Las profes de 10º de básica, les queremos mucho y pronto estaremos, Dios mediante, encontrándonos nuevamente en forma presencial.